Buen día muchachos, daremos inicio a la clase de glándulas suprarrenales. Específicamente en esta clase hablaremos un poco más a profundidad de la corteza suprarrenal. La clase siguiente será la correspondiente a la de médula suprarrenal. Sin embargo, debemos conocer ciertas generalidades sobre las glándulas suprarrenales propiamente dichas. Estas glándulas son glándulas pares, es decir, son bilaterales. Hay una a cada lado del cuerpo, ubicadas en el polo superior renal, por ende son órganos retroperitoneales. Bien, la glándula derecha es triangular y aplanada, mientras que la glándula izquierda es gruesa y tiene forma de gorro. Ambas glándulas tienen surcos en su exterior y una base cóncava. Estas miden 30 por 25 por 8 milímetros y tienen un peso individualmente de 4 a 6 gramos. Tienen un color castaño amarillento y una consistencia bastante firme. Estas a su vez están constituidas por una cápsula suprarrenal, la corteza y la médula suprarrenal. La cápsula es lo que rodea la glándula en su estructura o en su presentación más externa. Bien, y esta es capaz de emitir tabiques hacia el interior, como se observa en la imagen, la estructura rosada. Mientras que la corteza suprarrenal, la cual tiene un origen embriológico del mesodermo, se encuentra dispuesta en la periferia por debajo de la cápsula suprarrenal y está formada por cordones epiteliales, como también se puede observar en la imagen. Por otra parte, la médula suprarrenal tiene un origen ectodérmico, ¿ok? Y está organizada en trabéculas y esta contiene células cromafines y neuronas simpáticas. Tanto desde el punto de vista embriológico como fisiológico, a pesar de que la corteza y la médula suprarrenal son parte de las glándulas suprarrenales, estas se pueden representar como dos órganos endocrinos completamente distintos, tomando en cuenta el origen embriológico que ya mencioné anteriormente y, como se explicará más adelante y en la siguiente clase, estas tienen una función completamente distinta una de la otra. Estas glándulas también poseen distintos medios de fijación, como lo es la fascia prerrenal, la retrorrenal, la interrenosuprarrenal y hojas suprarrenales de la fascia renal. Cada una de estas se pueden ubicar dentro de la imagen que encontramos en la presentación. Si vemos las líneas rojas, que rodean el riñón y la glándula suprarrenal, siendo el riñón la estructura que se ve de color violeta, un poco más oscuro, y la estructura que se ve un poco más clara, superior a la oscura, sería la corteza. Bien, estas líneas rojas observamos que se habla de una hoja anterior de la fascia renal, lo que sería la prerrenal. Por detrás está una hoja posterior de la fascia renal, que sería la retrorrenal. La fascia interrenosuprarrenal es la que separa, la línea roja, que se extiende entre la hoja anterior y la hoja posterior y separa el riñón de la glándula suprarrenal, por así decirlo. Mientras que las hojas suprarrenales de la fascia renal son las que encontramos por encima de la glándula suprarrenal y que emite ciertos fascículos, ¿ok? Desde el punto de vista anatómico también podemos identificar distintas relaciones, tanto posteriores, anteriores, laterales y mediales. Algunas de estas pueden variar dependiendo de si la glándula es la correspondiente al lado derecho o al lado izquierdo. Desde el punto de vista anatómico posterior, decimos que estas se relacionan con el diafragma, el fondo de saco pleural y la vértebra torácica número 11 hasta la segunda vértebra lumbar. Desde el punto de vista anterior, hablamos que la glándula suprarrenal izquierda se relaciona con el estómago, el vaso y el páncreas, mientras que la derecha se relaciona con el hígado y la vena cava inferior. Lateralmente se relacionan con el borde medial del polo renal superior y tejido adiposo abundante, mientras que medialmente se relacionan con el plexo solar. La glándula suprarrenal derecha se relaciona con la vena cava inferior, mientras que la izquierda con la aorta abdominal.
Con respecto a lo que es la irrigación arterial de estas glándulas, decimos que está dada por las arterias suprarrenales superiores, que son ramas de la arteria frénica inferior, asimismo como las arterias suprarrenales medias, ramas de la aorta abdominal, y las suprarrenales inferiores, ramas de la arteria renal. También podemos encontrar ciertas arterias suprarrenales accesorias cuyo origen o cuyos orígenes pueden variar. El drenaje venoso viene desde los vasos corticales, medulares y córtico-medulares, los cuales se dirigen hacia venas periféricas que drenan en la vena frénica inferior, renal y o perirrenal, mientras que las venas centrales van a drenar hacia la vena cava inferior en el caso de la glándula suprarrenal derecha y la vena renal en el caso de la glándula suprarrenal izquierda. El drenaje linfático se da por vasos superficiales y profundos, los cuales convergen medialmente, ¿bien? Y van a ir a drenar en los ganglios de la raíz renal o lumbares intermedios a la derecha, mientras que a la izquierda drenan en los ganglios aórticos laterales. Con respecto a lo que es la inervación de las glándulas suprarrenales, decimos que esta está dada por el plexo solar, el cual aporta fibras postganglionares amielínicas que son gruesas y están envueltas en tejido conectivos. Estas van dirigidas a la corteza y a la médula, mientras que el nervio esplánico mayor, genera fibras simpáticas preganglionares mielínicas y cortas, las cuales están dirigidas única y exclusivamente a la médula suprarrenal. El conjunto de las fibras que generan cada una de las estructuras nerviosas antes mencionadas van a formar el plexo nervioso suprarrenal. Ahora bien, iniciaremos con el tema propiamente dicho, que es de corteza suprarrenal, una parte súper importante de la glándula, ya que controla a través de la secreción hormonal, que se explicará durante vaya corriendo la clase, distintas funciones principales en el organismo. Entonces decimos que histológicamente la corteza suprarrenal está formada por una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular, ¿ok? Son tres capas distintas. La zona glomerular es la primera de sus capas y esta representa apenas el 15% de todo lo que es la corteza. Está constituida por células pequeñas que se encuentran formando grupos ovoides. Tienen un núcleo redondo y basófilo, tienen un citoplasma eosinófilo con grumos basófilos que no son más que el retículo endoplásmico rugoso. Estas presentan pequeñas y escasas gotas de lípido en su interior y tienen un retículo endoplásmico liso bien desarrollado, además de mitocondrias con crestas. Lo importante de esta capa es que se encarga de todo lo que tiene que ver con la síntesis y secreción de mineralocorticoides, el cual principalmente está dado por la aldosterona. La segunda capa o zona es la fasciculada, la cual representa el 75% de la corteza suprarrenal y está constituida por células grandes y poliédricas que forman columnas o cordones radiales, los cuales presentan o en las cuales se evidencian capilares fenestrados radiales que forman los sinusoides. Tienen un núcleo central y claro, un citoplasma acidófilo con abundantes gotas de grasa, por lo que se observa un aspecto de esponja. El retículo endoplásmico liso está bien desarrollado y se observan grumos en el retículo endoplásmico rugoso. Las mitocondrias presentan crestas tubulares y el aparato de Golgi también está bien desarrollado. En contraparte, estas presentan o tienen una función relacionada con lo que es la síntesis y secreción de glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona. La última zona o la última capa es la zona reticular,
Esta representa el 10% de la corteza suprarrenal y en ella encontramos células cilíndricas que se encuentran dispuestas en hilera, formando cordones anastomosados. Aquí también observamos capilares fenestrados, tienen un citoplasma eosinofílico con escasas y pequeñas gotas de grasas. El retículo endoplásmico liso está menos desarrollado y aquí encontramos distintas células o células características que son las células oscuras que se encuentran ya en relación con la médula suprarrenal. Esta capa está encargada de lo que es la síntesis y secreción de dihidroepiandrosterona y androstenediona. ¿Ok? Entonces podemos decir que todas estas hormonas siguen una biosíntesis específica, la cual deriva del colesterol. Y este colesterol puede ser producto de la dieta o proveniente del acetil-CoA. Entonces, esta biosíntesis se inicia con la conversión de colesterol en pregnenolona y esto se lleva a cabo en la mitocondria y en el retículo endoplásmico. Así pues, una vez que la colesterol desmolasa convierte este colesterol que entra a la célula y es transportado hacia la mitocondria en pregnenolona, se inicia la biosíntesis hormonal de la corteza suprarrenal. Entonces, a partir de la pregnenolona, por acción de la 17-alfa hidroxilasa, se forma 17-hidroxipregnenolona, la cual tiene dos variaciones distintas. Si actúa nuevamente la 17-alfa hidroxilasa, se puede formar o convertir este compuesto anteriormente descrito en DEA, que por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa forma androstenediona. Si esta misma vía de la 17 hidroxipregnenolona se ve influenciada por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, este compuesto se va a convertir en 17 hidroxiprogesterona, el cual por acción de la 17-alfa hidroxilasa puede pasar a androstenediona o convertirse en 11 desoxicorticol si es la enzima 21-beta hidroxilasa la que actúa sobre él. Este 11 desoxicortisol se convierte en cortisol por acción de la 11-beta hidroxilasa. Entonces, de esta manera podemos decir que por la conversión de la pregnenolona en 17 hidroxipregnenolona podemos obtener cortisol y androstenediona. Así pues, por la acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa sobre la pregnenolona, obtenemos progesterona. Esta progesterona se puede ver influenciada por dos enzimas, la 17-alfa hidroxilasa, que la convierte en 17 hidroxiprogesterona, o por la 21-beta hidroxilasa, que la convierte en 11 desoxicorticosterona. Entonces, si esta progesterona pasa a ser 17 hidroxiprogesterona se ve estimulada por la acción de la 21-beta hidroxilasa, obtenemos 11 desoxicortisol y por acción de la 11-beta hidroxilasa, cortisol, siguiendo el mecanismo ya antes descrito. Cuando les hablé sobre el mecanismo de la 17 hidroxipregnenolona. ¿Qué pasa si esta progesterona se ve influenciada por la enzima 21-beta hidroxilasa? Pues se convierte en 11 desoxicorticosterona y por acción de la 11-beta hidroxilasa en corticosterona. Esta corticosterona por la aldosterona sintetasa se convierte en aldosterona. Entonces, la pregnenolona a través de la vía de la progesterona se puede convertir en aldosterona y cortisol. La secreción hormonal de la
corteza suprarrenal es súper importante porque los mineralocorticoides son capaces de generar una regulación sistémica del equilibrio hidroelectrolítico y de la tensión arterial, mientras que por su parte los glucocorticoides controlan principalmente el metabolismo proteico y lipídico. Los andrógenos obtenidos a través de esta síntesis tienen una acción fisiológica desconocida, y las catecolaminas en la médula tienen una fisiología completamente distinta que se verá en la siguiente clase. El 60% de la aldosterona se une a las proteínas plasmáticas y tienen una vida media de 20 minutos, con una tasa de secreción de 0,15 miligramos día. Mientras que el 90 al 95% del cortisol es el que se une a las proteínas con una vida media un poco más prolongada que la de la aldosterona. Esta va de 60 a 90 minutos y tiene una tasa de secreción también mayor, de 15 a 20 miligramos al día. Esta unión a proteínas lo que va a hacer es cumplir una función de reservorio, ¿bien? Y se encuentran en el líquido extracelular predominantemente. En la siguiente presentación podemos observar los mecanismos mediante los cuales exceda la regulación hormonal corticosuprarrenal. Entonces, vámonos primero a la imagen pequeña, en donde vemos cómo la hipófisis, a través de la ACTH, es capaz de estimular la corteza suprarrenal, cada una de las capas de la corteza suprarrenal, para que se dé la secreción y la síntesis y secreción de aldosterona, cortisol y andrógenos. Cuando se estimula la zona glomerulosa, se secreta aldosterona, pero la zona glomerulosa no solamente es activada, por decirlo de alguna manera, o estimulada por la hormona adenocorticotropina. También el sistema renina-angiotensina a nivel del riñón puede estimular esta zona para la secreción de la aldosterona y desencadenar el mecanismo que ya vamos a explicar, que es la imagen más grande. Asimismo, la hipófisis es capaz de estimular a través de la misma ACTH la zona fasciculada y la reticular para la secreción de cortisol y andrógeno respectivamente. Asimismo, esta secreción de cortisol es capaz de estimular el tálamo y generar una respuesta a nivel de la hipófisis para detener estos mecanismos de estimulación y secreción positiva en caso de que ya las concentraciones plasmáticas sean suficientes. Entonces, en la imagen más grande nos posicionamos en ella para explicar lo que es todo este estímulo sobre la zona glomerulosa para la secreción de aldosterona, sea a través del eje hipotálamo-hipófisis o sea a través del mecanismo renal, como les mencioné anteriormente. Entonces, la hipófisis, a través de la ACTH, estimula la liberación de angiotensina para que ésta ejerza un efecto positivo sobre la corteza suprarrenal, desencadenando así la síntesis y secreción de aldosterona, la cual actúa a nivel del túbulo contorneado distal del riñón y produce secreción de potasio y reabsorción de sodio. Una vez que se detecta la caída de los niveles plasmáticos de potasio, esto es capaz de estimular también, o de dar, mejor dicho, hacer conocer a la corteza suprarrenal que este potasio plasmático está disminuyendo porque está aumentada su secreción, y esto ayuda a que se detenga este proceso de secreción de aldosterona. Asimismo, la reabsorción de sodio produce disminución en la excreción del mismo y por ende disminución de la excreción de agua. Eso quiere decir que aumenta la concentración de sodio y de agua a nivel extracelular.
Por ende, hay un aumento del volumen extracelular. Esto estimula lo que es el péptido natriurético auricular, el cual también envía una señal inhibitoria sobre la corteza suprarrenal para que detenga la síntesis y secreción de la aldosterona. Por su parte, a nivel renal, cuando se detecta una caída de la presión arterial, se estimula lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque la renina es capaz de estimular la angiotensina 2 y asimismo esta, por el mismo mecanismo descrito anteriormente, la síntesis y secreción de aldosterona. Pero en este caso la aldosterona actúa por el mismo estímulo a nivel de lo que es el túbulo contorneado distal por la reabsorción de sodio. Entonces, esta reabsorción de sodio automáticamente retiene líquido, ¿bien? Y este incremento del volumen extracelular, el cual está relacionado directamente al volumen intravascular, aumenta automáticamente la presión arterial. Entonces, el metabolismo hormonal de todos estos compuestos antes descritos está dado principalmente en el hígado, que es el sitio donde se degradan. Estas son capaces de conjugarse con ácido glucurónido y sulfatos para su excreción y se forman de esta manera sustancias inactivas sin actividad de corticoides. El 25% de estas son capaces de excretarse por la bilis, y por ende a través de las heces, mientras que el resto a través de la orina, en un 75%. Por eso los pacientes con enfermedades renales o enfermedades hepáticas tienden a tener un metabolismo alterado de estas hormonas. Ahora vamos a hablar sobre los distintos efectos que tienen cada una de estas hormonas ya descritas desde el principio. Con respecto a los mineralocorticoides, que hablamos que el principal es la aldosterona, sus efectos son directamente proporcionales al mecanismo que ya expliqué anteriormente. Entonces, por reabsorción de sodio y excreción de potasio a nivel del riñón, colon, glándulas sudoríparas y salivales, este es capaz de aumentar la presión arterial y la remodelación vascular. Regula la sed y el apetito a la sal a nivel central. Asimismo, regula el volumen y el tono simpático. Entonces, el dibujo o el gráfico que encontramos en la presentación explica lo que ya les dije anteriormente. Sale el potasio de la circulación intravascular, atraviesa la célula para alcanzar el uréter y secretarse o excretarse, mejor dicho, por la orina, mientras que por acción de la aldosterona se reabsorbe el sodio y alcanza la circulación o el volumen intravascular. Obviamente el sodio, por ser un osmol efectivo, arrastra agua, entonces hay una reabsorción tanto de sodio como de agua. Por su parte, los efectos de los glucocorticoides son variados. Bien, a nivel del metabolismo, estos tienen un efecto hiperglicemiante, es decir, un efecto diabetógeno. Son capaces de aumentar la gluconeogénesis y la glucogenogénesis hepática, así como la síntesis proteica hepática, la proteólisis muscular, y aumenta la cantidad de aminoácidos y ácidos grasos libres. A nivel del sistema inmunitario, estos son capaces de generar leucocitosis con linfocitopenia y eosinopenia, además de neutrofilia. Inhiben la síntesis de inmunoglobulinas, prostaglandinas y citoquinas y también son capaces de inhibir la apoptosis de linfocitos y la diferenciación de monocitos y macrófagos. Entonces, aquí hay un efecto importante porque cuando los pacientes se encuentran cumpliendo tratamiento con esteroides, sea hidrocortisona, dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona,
y se les hace un estudio tipo hematología completa, nosotros podemos encontrar que esos pacientes tienen leucocitosis con neutrofilia, es decir, hay un aumento de los glóbulos blancos por encima del valor normal, el cual es 10.000, y el porcentaje de células segmentadas o neutrófilas que están relacionados a los procesos infecciosos bacterianos se encuentran aumentados, mientras que los linfocitos, los cuales están asociados a procesos infecciosos virales y parasitarios, se encuentran disminuidos. Entonces, en estos casos podemos o se llega a pensar de forma errada de que hay un proceso infeccioso bacteriano establecido, cuando no, todo lo contrario, se debe es a que el paciente está cumpliendo tratamientos con esteroides vía oral o endovenosos. Y el segundo mecanismo del sistema inmune, donde se inhibe la síntesis de inmunoglobulina, prostaglandinas y citoquina, es lo que explica los efectos antiinflamatorios que tienen los esteroides. Bien. Con respecto al tejido óseo, estos inhiben el número y la función de los osteoblastos y de los osteocitos. Son capaces de estimular la formación de osteoclastos y disminuyen la reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal, aumentando la excreción renal del mismo. Con respecto a su actividad a nivel del sistema cardiovascular y renal, hay un aumento del efecto vasopresor de las catecolaminas, hay un aumento de la síntesis proteica del miocardio, un efecto inotrópico positivo y un aumento de la filtración glomerular, la natriuresis y la diuresis. A nivel de lo que sería el sistema endocrino, estos suprimen la secreción de TSH, son capaces de disminuir la conversión de T4 libre a T3 libre, así como de inhibir la producción de gonadotropinas y estimular la síntesis de catecolaminas, que se da a nivel de la médula. Entonces, esto lo que quiere decir es que la corteza es capaz de estimular a la médula suprarrenal. Y a nivel de la diferenciación y desarrollo, este puede producir una diferenciación celular y desarrollo embrionario pulmonar y de la glándula mamaria. Principalmente la acción de cortisol juega un papel importante en el desarrollo embrionario de distintas estructuras, ¿ok? Incluso muchas de las enfermedades que se producen en algunos neonatos, es decir, en algunos recién nacidos, cuyas madres tienen ciertas patologías de base, como el hecho de ser diabéticas, en donde hay un metabolismo alterado, y por ende toda esta síntesis y secreción de hormonas también se ve alterada, pueden desencadenar enfermedades propias del nacimiento. Bueno, muchachos, aquí les dejo todas las referencias bibliográficas que se utilizaron para hacer la síntesis de lo que es el tema que se acaba de dar. Los invito a que profundicen un poco más en cada una de estas referencias bibliográficas, y también los invito a que lean un poco sobre lo que son los síndromes de hipo e hiperfunción de la corteza suprarrenal. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.